Hola amigos y gracias por asistir a Ultramisterio Enigma. Recientemente se ha cumplido el 40 aniversario de uno de los casos más importantes y mediáticos de la historia de la ufología. Hablamos del famoso incidente Manises, en el cual un avistamiento de origen desconocido obligó a un vuelo comercial a hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia. ¿Pero qué sucedió? Con motivo de este aniversario, vamos a analizar aquellos impresionantes hechos. Todo ocurrió el 11 de noviembre de 1979. Un avión turborreactor, modelo Super Caravelle, de la compañía TAE, con 109 pasajeros, el vuelo TAE 297, que había despegado del aeropuerto de Salzburgo, en Austria, con destino a Santa Cruz de Tenerife, hizo una escala técnica en Palma de Mallorca. A los mandos del aparato iban el comandante Francisco Javier Lerdo de Tejada y su copiloto Ramón Zuazo, el primero con más de 14 años de experiencia y expiloto militar, y el segundo también experto y con miles de horas de vuelo realizadas. Después de salir de Palma de Mallorca, cuando ya llevaban unos minutos de vuelo, aproximadamente a las 11 de la noche, vieron una serie de luces que iban cambiando de color entre el rojo, el blanco y el verde. De pronto observaron que esas luces comenzaron a dirigirse directamente hacia su aeronave, en ruta de colisión. Esta situación provocó un gran nerviosismo en la tripulación por la posibilidad de un impacto inminente. Rápidamente, el comandante se puso en contacto con el control terrestre para saber si había algún tráfico en esa zona e identificar el origen de esas luces. Pero desde el centro de control de Barcelona les dijeron que ahí no había ningún tráfico aparte de ellos. El comandante se vio obligado a realizar una serie de maniobras para intentar evitar la colisión, pero esas luces hicieron lo mismo, repetían sus movimientos y se colocaron a apenas medio kilómetro del aparato. Según el comandante, las extrañas luces adivinaban todos sus movimientos, como si le estuvieran leyendo el pensamiento. Entonces, ante la imposibilidad de esquivarlas, se desvió de su rumbo y solicitó aterrizaje en el aeropuerto de Manises, en Valencia. Las luces dejaron de perseguir al avión un poco antes del aterrizaje, pero pasaron tan cerca del aeropuerto que fueron observadas por numerosos testigos. Hasta desde el propio aeropuerto se encendieron las luces de emergencia de la pista, creyendo que era una aeronave que tenía problemas. Cuando las luces se acercaron a la pista, fueron detectadas por el radar y se calculó el tamaño de ese objeto en unos 200 metros de diámetro. En ese momento se ordenó el envío de un caza Mirage F-1 del Ejército del Aire en misión Scramble. Este caza iba pilotado por el capitán Fernando Cámara, que se encontró con una gran luz roja que estaba estática sobre el aeropuerto de Manises. Aunque tenía esa luz delante, su radar no la detectaba, pero cuando se acercó más, todos los sistemas del avión se bloquearon. En un solo segundo, la luz pasó de estar estática a alcanzar una velocidad de Mach 1.4. El capitán aumentó la velocidad del avión para poder distinguir esa forma y consiguió ver
que tenía una forma similar a la de un plato invertido y que cambiaba de color. No pudo ver más, ya que el artefacto volvió a acelerar y desapareció al instante de su vista. En esa época, los expertos afirmaron que no existía ninguna tecnología, ni siquiera experimental, que permitiera los movimientos y las aceleraciones que realizaba ese extraño objeto. Los expertos lo calificaron de tecnología no terrestre, algo parecido a lo que afirmaron los pilotos de la Marina estadounidense cuando a principios del siglo XXI se encontraron con ovnis que hacían los mismos movimientos imposibles, como en el caso del ovni Tic Tac. Después se recibió otro eco del radar que indicaba que ese objeto estaba en la zona de Sagunto, pero cuando el caza lo alcanzó, volvió a desaparecer. Después se volvió a detectar y de nuevo, al alcanzarlo, volvió a desaparecer con una aceleración impresionante rumbo a África. El capitán Fernando Cámara tuvo que dar la vuelta por la falta de combustible después de hora y media de persecución. En la investigación también se descubrió que ese mismo día varios testigos anónimos habían visto ese mismo objeto en diferentes poblaciones de la costa mediterránea. Fue la primera vez en España y en el mundo que un avión desvió su rumbo por culpa de un ovni. Las explicaciones que se han dado para este suceso son muy variadas. Desde que las luces que habían visto eran el brillo de varios planetas, que en ese momento eran muy visibles, debido a unas buenas condiciones atmosféricas. Otros afirmaron que las luces eran en realidad las llamaradas de las torres de la refinería de Escombreras en Cartagena, que por diferentes circunstancias podrían parecer que eran luces en el cielo, y que el bloqueo de los instrumentos del caza fue debido a contramedidas de la Sexta Flota de los Estados Unidos que se encontraba en esa zona en ese momento. Hasta se llegó a poner en duda la honestidad y la salud mental de los pilotos, entre otras barbaridades. Se demostró que ninguna de estas explicaciones tenía sentido. ¿Cómo explican la visión de las luces por numerosos testigos que estaban en tierra y las vieron sobre el aeropuerto de Manises? Las mismas luces fueron vistas por unas personas que esperaban el autobús esa noche en Mataró, en Barcelona. Desde ese lugar es imposible ver las llamas de la refinería de Cartagena, y mucho menos estando en tierra. ¿Cómo explican la impresionante aceleración del aparato? Y el eco del radar que indicaba que ese objeto no identificado se fue rumbo a África, lo que confirma la existencia del objeto. También esto se explica con lo de los planetas y la refinería. Por supuesto, el piloto del caza, el capitán Fernando Cámara, no está de acuerdo con ninguna de estas explicaciones. Estas son las palabras que dijo el capitán al respecto. Conozco muy bien la refinería de Escombreras. He visto cientos de veces sus llamas desde el aire. El que propone esas explicaciones no ha volado en un avión en su vida, ni sabe lo que es estar en el aire. Yo sé muy bien lo que vi, y esa luz no iba hacia Cartagena, sino en dirección contraria hacia Zaragoza. La investigación oficial fue desastrosa. Se plantearon hipótesis sin sentido, como las que hemos comentado, y se omitieron datos, se borraron declaraciones de testigos, tanto escritas como grabadas. Incluso un mecánico del lugar de Sóller, en la isla de Mallorca,
que había sacado fotos del objeto, de las que alguna ya se había publicado, afirmó haber recibido la visita de oficiales del ejército acompañados de unos extraños hombres de negro que les amenazaron y les quitaron todo el material. El gobierno montó la historia que quiso, al igual que hizo con otros casos ovni sucedidos en años anteriores. En esos años, a personas que denunciaban que se habían encontrado con objetos no identificados mientras iban en sus vehículos, las autoridades se los requisaban, en teoría, para examinarlos, pero cuando se los devolvían, los dueños de los vehículos aseguraron que no les habían devuelto su vehículo, sino otro igual. Esto está confirmado en varios casos. Las palabras del capitán Fernando Cámara son muy esclarecedoras, ya que es normal. Con un piloto de un avión comercial, con miles de horas de vuelo, y un piloto de un caza, con otras tantas miles de horas de vuelo, no van a saber distinguir si lo que están viendo son las torres de una refinería, el brillo de unos planetas o un objeto no identificado. Ellos saben perfectamente lo que vieron: un extraño objeto no identificado. Las autoridades y ciertos grupos de escépticos, como siempre, trataron de banalizar el caso, dando unas explicaciones incoherentes y sin demostrar ninguna, para que la gente se olvidara de este caso. Algo que no han conseguido, pues este incidente se ha convertido en uno de los más importantes de la historia de la ufología, y fue el único caso sobre el que se preguntó en el Congreso de los Diputados en septiembre de 1980, donde el diputado Enrique Múgica hizo 3 preguntas al gobierno sobre este caso. Las preguntas, a día de hoy, siguen sin respuesta. El caso supuestamente fue desclasificado en el año 1994, junto con otros casos ovni. En España, a principios de los años 90, hubo una supuesta desclasificación de los archivos ovni del ejército. Pero no debemos hacer mucho caso a esto, porque fue una desclasificación muy mal hecha. No aparecieron todos los casos, y los que lo hicieron les faltaban grandes cantidades de datos. Se omitieron un gran número de expedientes, y el caso Manises no fue una excepción. Más de la mitad de su investigación aún permanece clasificada. Hoy en día, prácticamente todos los investigadores coinciden en que esta desclasificación fue una cortina de humo, un montaje mal hecho, con la complicidad de algún investigador para acallar a la opinión pública. Como siempre, amigos, esperamos vuestros comentarios. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa de Ultramisterio Enigma. Hasta pronto, amigos, que todo vaya bien.